tardes. Soy el doctor César Castro Balbi, en mi sección Ética y Valores. En esta oportunidad tengo el alto honor de presentar al doctor José Racilla. El doctor José Racilla es en este momento decano del Colegio de Economistas de Lima, y entre los méritos que posee el doctor en cuanto a su formación, él es doctor en economía, es doctor en administración, ha sido premiado por sus aportes científicos y educacionales en España, recibiendo de la Academia Mundial de Educación el título de doctor honoris causa, aparte de contar con obras de este eminente estudioso peruano, como la estructura financiera y los riesgos bancarios, filosofía de los proyectos de inversión, cómo ser un ejecutivo exitoso, las actividades económicas en el Perú y el mundo, y es director de la revista de Economía y Desarrollo. Por tanto, doctor Racilla, le agradezco infinitamente que haya tenido usted la amabilidad de acompañarme en este espacio y presentarlo a toda la comunidad internacional y nacional que nos escucha y que está muy atenta a el aporte que podemos brindar a nuestra querida comunidad, a nuestra gente, a nuestros estudiantes, para que podamos lograr una mejor formación de nuestra realidad peruana y de todo aspecto que sirva para su construcción. Bienvenido, doctor Racilla. Muchas gracias, doctor Balbi, y gracias también a la distinguida audiencia y al público en general. Doctor Racilla, en primer término, acabamos de terminar el 2014 y este es el primer programa justamente que sale al aire de nuestra sección, y queremos ver a la luz de los resultados económicos si esto fue favorable o desfavorable a nuestra sociedad y, en todo caso, para el crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, un poco difícil la pregunta porque el año 2004 en términos generales fue un año bueno. La mayoría ha ganado buenas sumas de dinero, las empresas y también las personas han incrementado sus mejoras económicas y sociales. Sin embargo, no se ha crecido como las expectativas lo planteaban. Un crecimiento que debe ser un punto más que el doble de la población económicamente activa. La población económicamente activa es 2.5%, significa que de un año para otro crece el empleo en 2.5%. Y para poder atender a este crecimiento, entonces se debe de crecer el Producto Bruto Interno por lo menos en 2.5 más 2.5, 5 más 1, 6%. Entonces, si hemos crecido 4.5%, por ahí especulan 4.1, dicen otros 4.8, entonces no hemos alcanzado las expectativas y estamos en crecimiento económico, un poquito en retroceso. ¿Y a qué se debieron fundamentalmente estos resultados, doctor? Estructuralmente hablando, ¿han habido cambios? ¿No han habido cambios? ¿Ha habido reticencia, incumplimiento de las autoridades? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto se debe a dos aspectos sustanciales, uno interno y otro externo. El interno es debido a que íbamos bien en el momento de que se fijó una política económica adecuada de generación de impuestos y de apertura a la inversión extranjera, pero los últimos cambios que han habido, por ejemplo, con el último ministro de Economía que pretendía poner la boleta para que tenga AFP, al no resultar renuncia, esto causó un poco de temor, entonces vinieron algunos movimientos económicos, ¿no? Como por ejemplo la subida del dólar, porque escaseó el dólar en el mercado interno debido a que hubo fuga de capitales, esto hasta ahora nadie lo dice, y cuando el gobierno enviaba una inyección para que no se desacelere la economía y no se dispare el tipo de cambio, entonces en lugar de que aumente la oferta monetaria de la moneda extranjera, seguía bajando por la gran fuga de capitales que hubo en ese momento. Y también por los problemas conyugales
que repercutían, no en conyugales entre la pareja presidencial, sino en la repercusión que tenía el probable mandato de la esposa del presidente, que causaba ciertas desazones en los agentes inversionistas extranjeros, ¿no? Por el otro lado, por el lado de los extranjeros, estuvimos creciendo a pasos agigantados gracias a las exportaciones que superaron a las importaciones, lo cual genera mayores ingresos, mayores impuestos, mayor tesoro público, la moneda se estabiliza y mayor captación de dinero. Pero este ingreso fue por suerte de coyuntura externa e internacional, no ha sido por un crecimiento productivo real. O sea, vale decir, ha sido porque el precio de los minerales se repuntaron más por encima de los precios estándares, los precios normales del mercado internacional. Y esa suerte de coyuntura a nosotros nos beneficiaron. Perú, como eso sigue siendo un país primario exportador, entonces esta suerte de coyuntura hizo de que el año pasado nos habíamos puesto casi fijar la meta del 6%, 5.8%, algunos estudiosos lo dicen, otros 5.3%, pero por ahí oscila, y esa meta no la hemos alcanzado este año, porque luego esa suerte de coyuntura se acabó, vino la desaceleración, cuando el Perú tiene un alto potencial para convertirse en un país industrial, tal como lo pregona el Premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, en grandes rasgos fue por suerte de coyuntura externa y por efecto precio. Doctor, se habla mucho que la carta que se está jugando el actual gobierno en el presupuesto público para el 2015 se configura en una fuerte política fiscal que se llama contracíclica. Es un incremento del gasto hasta en un 12% en el sector más preponderante de las naciones, que se conoce como el sector social. Educación, salud y típicamente los programas sociales. ¿Usted cree que esta sea una buena brújula, una buena decisión que toma el gobierno? El incremento del gasto social, por más de que un país esté atravesando alguna crisis económica, nunca es una baja en el crecimiento económico. Al contrario, es una mejora. Fíjense, los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país netamente capitalista, su presupuesto para el gasto social es mucho mayor en términos relativos que el presupuesto para el gasto social en el Perú. Eso significa que el gasto social en el Perú está un poco contraído, un poco abandonado. Al incrementar el gasto social en el Perú, significa que se va a atender mejor a los enfermos, estos enfermos van a trabajar mejor, se van a integrar al aparato productivo, se va a dar más trabajo a la gente, ¿no? Porque también el gasto social también es el trabajo. También el vaso de leche, el Inavif, todos estos organismos que generan gasto social van a ser cada vez mejores atendidos, con mejores medicinas, mejor infraestructura, mejores sueldos, y por ende esto va a hacer de que tenga más capacidad de gasto, de consumo, y al presionar al consumo va a presionar a la producción. El economista francés Jean Tirole, de 61 años de edad, ha sido premiado por la Real Academia de Suecia con el Premio Nobel 2014. Sin embargo, este economista propone una teoría económica, un conjunto de conocimientos que son diferentes, son diferenciados del modelo neoliberal que en este momento se está desarrollando en nuestro país con su sistema económico capitalista. La razón por la cual viene a colación este nombre importante de este economista premio Nobel es que tiene una postura un tanto diferenciada de lo que nosotros estamos haciendo. En su opinión, doctor, ¿usted cree que esto podría significar o debería ser una llamada de atención o algo muy importante para que nuestros gobernantes asuman una postura de corrección? Porque definitivamente no se ve el desarrollo, quizá un crecimiento económico en ciertos sectores donde la justicia social está haciendo mella, donde se diferencia muchísimo y se está otra vez focalizando los grandes grupos de poder económico que por supuesto deberían de tener todo el derecho de lograr
sus derechos sobre el capital que ellos aportan. Sin embargo, sin controles económicos suficientes, eficientes y eficaces, nosotros estamos yendo a una economía otra vez siempre acostumbrados a esperar lo que venga en cuanto a commodities, en cuanto a esas costumbres que tenemos del mal gasto, o de también un problema que genera la poca preocupación en el sector público, que es la corrupción. La corrupción, ese mal que es el resultado justamente de la incapacidad que tienen los gobernantes de poder crear controles suficientes. Al grano, doctor, ¿usted opina que Jean Tirole sea quizá un elemento sustancial importante para nuestra realidad? ¿Su teoría económica puede ser aplicable a nuestro país? Definitivamente que sí. Yo he leído paso por paso y varias veces la teoría planteada por Jean Tirole, francés, profesor universitario, investigador, que se ha dedicado a hacer muchas publicaciones y tiene un libro especialmente dedicado a la industria. La industria es el pilar del crecimiento y el pilar del desarrollo por el valor agregado que tiene. El valor agregado en términos monetarios es lo mismo que hablar del Producto Bruto Interno. Él tiene un modelo de corte keynesiano. El sistema capitalista, porque el sistema capitalista no es una doctrina, apareció por la espontaneidad de los negocios, se divide en dos partes, que son los neoliberales y los post-keynesianistas. Los neoliberales son los que ahora se están imperando en el mundo, y eso ha llegado acá. Nosotros somos un país liberalista, neoliberalista, ni siquiera con una auténtica política social de mercado desapareció, ¿no? Ahora es un capitalismo salvaje, ¿no? En los Estados Unidos ya están aplicando nuevamente la política keynesianista, es por eso que Estados Unidos está creciendo. ¿En qué consiste la política keynesianista? Como bien lo explica Tirole, pero desde el punto de vista de él, no hablo de Keynes, que son muy parecidos. Es una medida de corto plazo, donde el Estado interviene en la economía solo en corto plazo, regula la economía, regula las instituciones de regulación, como son el Banco Central de Reservas, el presidente del Banco de Seguros y la Superintendencia del Mercado de Valores, que antes se llamaba CONACEP. Estas entidades tienen por finalidad regular el sistema financiero, pero esto a su vez regula la política económica, ¿no? Sin que sea un plan principista de controlista ni de subsidios, sino simplemente repartir la riqueza hacia los sectores productivos y hacia la población para evitar, primeramente, de alguna manera, para que haya descentralismo y evitar la concentración de los grandes capitales en un solo sitio. Por ejemplo, en España, no se explican los españoles cómo es que en el Perú hay solamente una provincia que desarrolla y el resto del Perú nada, ¿no? En España todos desarrollan casi al mismo ritmo, igual que en otros estados de Europa, igual que en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, los países limítrofes que limitan con el Perú creen que en el Perú no hay nada, porque en las fronteras hay puro trocha, carrozales, casas prefabricadas de adobe, y no saben que en el medio está toda la cosa, por eso que quieren expandirse, ¿no? Entonces, en la política keynesiana le dice al Estado: créate empresas del Estado para que aumente el empleo. Al aumentar el empleo, aumente el ingreso. Al aumentar el ingreso, aumente el consumo y la inversión. Al aumentar el consumo, aumenta el ahorro, y al aumentar el ahorro, aumenta la inversión. Al aumentar el consumo, aumenta la producción y crece el producto total. Pero este modelo no puede quedarse todos los años, porque esto después causaría populismo y vendría la inflación, la hiperinflación. Por querer curar al muerto, lo enferma más y lo mata. Simplemente es darle un poquito más de vida artificial al muerto para ver si en ese periodo de tiempo le salva la vida y continúa, ¿no? Entonces, eso es lo que está proponiendo el Premio Nobel de Economía, de que se aplique una política de regulación en primer lugar. O sea, el modelo keynesianista es un modelo de corto plazo, cortísimo plazo. Entra el Estado y después se retira. Y nuevamente ingresan las empresas de inversionistas extranjeras, nacionales y privadas.
Bueno, entonces hemos escuchado evidentemente la exposición del doctor Racilla y creemos que la sociedad civil está muy atenta a lo que deviene en cuanto al comportamiento de sus autoridades. Están notificados todos nuestros queridos amigos responsables del desarrollo, del cumplimiento del uso de nuestros tributos, quiero decir a todas las autoridades del país, ¿no?, que nosotros mantenemos con nuestro esfuerzo, y esa conciencia tributaria que la SUNAT debe de trabajar mucho más eficientemente y mucho más eficazmente con el ejemplo, no haciendo lo que ha hecho con Yanacocha y otros que realmente nos hacen perder la buena imagen que tiene y que debemos seguir. Doctor, para que se despida, y le agradecemos infinitamente haber participado en este programa, invitándolo por supuesto en otras oportunidades, porque mediante exposición, doctor, necesitamos siempre estar de la mano con aquellas personas lúcidas como usted, especialmente aquellos que nos representan también en el exterior. Bien, agradezco bastante la entrevista, espero que con mi granito de arena haya aportado para la reflexión que le toca ahora a los gobernantes en poder aplicar una política económica adecuada. La intervención que he tenido ha sido relativamente corta, no se ha podido explicar demasiado, hablo muy rápido porque es tanto que hay que hablar de estas cosas que así nomás no se puede entender en términos genéricos, ¿no? Más bien, yo agradezco a este medio, ¿no?, y a otros también que tienen esa inquietud de querer hacer unas mejoras en nuestro país, ¿no? El Colegio de Economistas de Lima, al cual yo presido, estamos abocados a difundir la verdad en materia económica y despertar la inquietud en materia de política económica del gobierno, convirtiéndonos en la conciencia económica nacional del Perú. Y nosotros decimos las cosas como son, aun cuando hay cosas que se esconden, hay cosas que no se dicen. Ahora no sale ningún economista en la televisión hablando la verdad de las cosas que hay, porque los pocos que salen son antiguos, que defienden los intereses de alguien que de repente los contrata, o defienden los intereses del gobierno de turno que quiere que, sin contradecir al gobierno de turno, que quiere que digan lo que ellos están haciendo que está bien, ¿no? Entonces estamos comprometidos nosotros con nuestro país, con nuestro pueblo, y una de las tareas fundamentales que debe tener este gobierno, el otro gobierno y todos los que vengan, es un plan real y verdadero de descentralización del país. Por ejemplo, ¿cómo se explica que los países más ricos en minas, como Huancavelica, como Moquegua, etcétera, sean los más pobres del Perú, ¿no? Cajamarca y otros. Entonces, esas cosas tenemos que subsanarlas, arreglarlas. Eso no es nada difícil. Entonces, nosotros, aunque sea siendo voceros de decir las cosas como son y como deben de ser, a juicio de la verdad, y que las cifras hablan por sí solas, no estamos haciendo una interpretación antojadiza ni personal, sino son las cifras las que hablan, y le damos la verdadera interpretación para que se tome la debida conducción en materia de política económica. Muchas gracias y hasta cualquier rato. Gracias, doctor. Ahora solo nos queda decirles que la verdad nos hará libres. Y quiero invitarlos a continuación un interesante trabajo como maestros que somos también. Vamos a presentar un audiovisual del alumno de cuarto grado que ha sido premiado, el joven Rodrigo Ugarte Ruiz, sobre el famoso Aguaymanto, nuestro querido Aguaymanto, que está dando también mucho que hablar en el mundo. Adelante, doctor. Gracias.